realizar este algoritmo en el que nos piden ingresar un número natural positivo para luego hacer algo. Entonces voy a partir definiendo esta primera variable. Entonces creamos la variable, le voy a llamar n y tengo definida mi variable. Voy a partir por la lectura de esa variable. Lo vamos a hacer con el prompt, ¿cierto? Que va a ser un número el que solicitamos ingrese n. Hasta ahí tengo la primera parte, que sería lo que se solicita ingresar. Después, en función de esto, nos piden calcular el producto de los números pares menores o iguales al número ingresado, sin considerar el 0, y también nos piden calcular la suma de los números. Entonces aquí yo podría identificar al menos dos variables más, una para el producto y otra para la suma. Esas variables, como se van a acumular, son variables de tipo acumulador. Es bueno definirlas al inicio. Entonces voy a definir una variable producto y voy a definir una variable suma. Bien, esas variables van a tener un seteo, un valor inicial, que como son acumuladores lo voy a definir en 0, ¿cierto? Aquí voy a acumular el producto y aquí voy a acumular en esta, voy a acumular la suma, que va a tener un valor de 0. Bien, entonces ya tengo mis variables, al menos las que he logrado identificar hasta el momento. Después nos dice que el algoritmo debe mostrar por pantalla el producto de los números pares y la suma de los valores impares. Entonces, en función de estas dos tareas, que seguramente las voy a hacer con un ciclo, este ciclo tiene que ir, como dice el enunciado, basado en el número ingresado menores o iguales que el número ingresado, ¿no es cierto? Lo mismo acá, menores o iguales que el número ingresado. Entonces, indirectamente me están diciendo que utilice un ciclo por cuenta que vaya hasta ese valor ingresado. Entonces, yo voy a elegir utilizar un ciclo del tipo mientras, del tipo while, y ese ciclo del tipo while yo sé que tiene tres elementos necesarios. Entonces voy a crear una variable que le voy a llamar i. Yo sé que tengo que en un ciclo while definir el valor inicial de i, que lo voy a definir en 1, porque el enunciado me dice que no considere el valor de 0. Entonces lo voy a definir en 1. Yo sé después que el ciclo while que se encuentra aquí debe tener una condición que está en la parte de logic. Entonces yo voy a hacer esto mientras esta variable i, que sería mi contador, sea menor o igual que el valor ingresado, ¿no es cierto? Entonces el valor ingresado es L. Entonces yo aquí me aseguro de hacer todos aquellos que sean menores o igual que el número ingresado. Además, yo sé que mi ciclo while tiene esta primera condición, primer seteo del contador, pregunta lógica, y me faltaría la última parte donde yo actualizo ese contador, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a actualizar y a ese i le voy a colocar una expresión que sería i más 1. Entonces i más 1. Yo sé que esa es la forma en la que utilizo el contador while, ¿no es cierto? Un seteo inicial, una pregunta lógica y un incremento antes de irme. Después ya basta que dentro de este ciclo while yo coloque lo que el programa me requiere, ¿no es cierto? Que es ir acumulando el producto, acumulando la suma. Entonces aquí simplemente yo ya, antes de este incremento, aquí, voy al producto más el valor de i. Hay una condición que la vamos a tomar ahora. Y a la suma más el valor de i. Hasta ahí funcionaría, pero si yo me fijo bien, no es una acumulación en producto y en suma de todos los números, ¿no es cierto? Solamente de los números
para el producto pares y para la suma de los impares, ¿sí? De los impares y para el producto de los pares. Entonces aquí yo debiese utilizar un condicional que va a estar en logic, donde yo voy a preguntar, ¿cierto? Voy a preguntar utilizando en logic también, perdón, en numbers, vamos a preguntar si es que este número es par. Entonces voy a utilizar este número que va a empezar en 1, porque así lo definí aquí. Entonces voy a preguntar si es que este número es par, entonces yo realizo, según el enunciado, el producto. Entonces, perdón, aquí esto lo voy a realizar en producto, incluyo producto multiplicado por el valor actual de i. Bien, y tengo la otra condición, yo podría utilizar un else, pero un else incluiría... Sí, probablemente aquí tengo que asegurarme de que no se tome en cuenta el 0. No, pero está bien, ¿no? Porque el 0 no lo estoy tomando en cuenta. Entonces ya, si no es par, la única condición posible que me queda es que sea impar. Entonces yo voy a configurar esto para que sea impar. Y en ese caso, aquí tengo la suma. Es igual, aquí me pide que los impares sea la suma, ¿no es cierto? La suma de los impares. Entonces de aquí en suma, suma más el valor ingresado. Entonces se ve que en realidad es bien simple. Siempre lo único difícil probablemente es que habría que definir bien este ciclo while. Entonces aquí al final yo voy a dar un mensaje de término con el print en el que voy a crear un texto según lo que dice el enunciado. Debería verse así, ¿no es cierto? La multiplicación de los pares es y la suma de los impares es. Entonces aquí yo voy a configurar para colocar 4 elementos. El primero es un texto que diga la multiplicación de los pares es con la variable con la variable producto, aquí, y después un texto que diga la suma de los impares es la suma, y ahí estaría listo, ¿cierto? Si yo pruebo esto con los mismos datos, por ejemplo hasta el 5, si yo ingreso el 5, voy a tener la multiplicación de los pares es el producto producto por i y aquí tenemos un problemita, ¿no es cierto? Que es que me está multiplicando por 0 porque el producto, el valor inicial, no debería ser 0 sino 1, ¿no es cierto? Porque si yo me fijo bien, este producto, si vale 0 al principio, multiplicado por el primer valor que es 1, se va a hacer 0. Entonces aquí el seteo correcto debería ser 1. ¿Sí? Y yo creo que ahí estamos ok. A ver, vamos a ejecutar, ingresamos el 5 y ahí tenemos la multiplicación de los pares es 8 y la suma de los impares es 9, que es lo mismo que nos dice acá. Si ingreso el número 7, entonces tengo la multiplicación de los pares es 48 y la suma es 17.